No cabe la menor duda de que esta segunda temporada de Vinland Saga vino con un Thorfinn empezando una nueva etapa. Después de perder su propósito en la vida, su razón de ser más grande, perdió el camino del guerrero que era y no le tomó importancia convertirse en un esclavo. Fue comprado por el señor Ketil, donde por primera vez desde que era un niño pudo comunicarse con alguien como una persona normal, al punto de convertirse en su amigo, Einar. Amigos, antes de continuar quiero aclarar que solo voy a hablar de lo que aconteció del capítulo 1 al 9, nos vamos a centrar específicamente en la transición de Thorfinn. Dependiendo del apoyo que tenga este video, decidiré si hacer o no una evolución completa de este personaje. Bien, al principio le importaba muy poco comunicarse con Einar, respondía lo que era necesario y simplemente se limitaba a comentar sobre el trabajo. Su mirada siempre estaba decaída. Ni siquiera le interesaba la idea de ser libre. Se esforzaba porque sí, porque era su trabajo. Lastimosamente, al menos con el anime, no sabemos del todo cómo fue su llegada a la granja de Ketil. Pero sin duda alguna no pudo llegar a un mejor lugar para forjar su construcción como personaje. Porque igual habrían obstáculos como persona que tendría que superar. Me refiero a los siervos. Eran unos desgraciados por completo. O sea, no es que estaban tan por encima de los esclavos, por supuesto eran hombres libres. Sin embargo, la diferencia en cuanto al trato solo la podía poner el señor Ketil. Y aún así, a todos los trataba por igual. Por algo era muy querido. Volviendo con Thorfinn, también me hubiera gustado ver cómo fue su primer encuentro con los siervos. Aunque lo más lógico sería pensar que desde el principio no dijo nada, por la manera en cómo se dirigió a ellos en el primer encuentro de Einar, que estaba muy molesto porque se habían comido su almuerzo, mientras que Thorfinn solo agarró las sobras y dio las gracias. Ni se metieron con él, seguro porque ya conocían su actitud. Einar no se quería quedar viendo cómo les pintaban la cara, los iba a acusar con el señor Ketil. Sin embargo, Thorfinn le aconsejó no hacerlo, porque no cambiaría nada y el acoso sería peor. Al final ya sabemos por qué no lo hizo. Podía fácilmente acabar con esto, pero se reservaba. Ni siquiera poner su vida en juego le importaba. Cierto día lo querían matar junto con Einar por diversión. Imagínate, los querían matar por diversión. Vio injusto que su compañero pasara por esto, así que tomó su lugar y pidió que solamente lo mataran a él. Pero como lo estaba haciendo voluntariamente, para ellos perdía la gracia, perdía sentido. Lo que querían era verlos llorar, gritar, suplicar por sus vidas. Buscaban esa reacción y no se cansarían hasta lograrlo. Thorfinn para nada que se movía, entonces decidió hablar de lo que pensaba al respecto. Les dijo: ¿por qué debería tenerle miedo a la muerte? ¿Acaso ganamos algo estando vivos? Fue una pregunta simple pero con una profundidad enorme que nos enseña por qué razón ya no era el mismo. Su respuesta también fue simple pero igual de fuerte. ¿Ganamos algo estando vivos? Porque yo no. A mí nunca me ha pasado nada bueno en toda mi vida. Los que tenía de frente eran unos completos ignorantes. Todo lo que dijo más bien les provocó ira y por eso le cortaron su oreja, pero Serpiente estaba viendo todo y le agradó su valentía, reprochando la actitud infantil de sus subordinados. Sin embargo, también lo puso a prueba y esta vez Thorfinn sí reaccionó, porque Serpiente lo vio como un guerrero. Sin saber, activó ese chip de Thorfinn que estaba durmiendo. Reitero, fue por la actitud de Serpiente, recordando al que por muchos años consideró su enemigo. Incluso hasta él mismo se impresionó por lo que había hecho. Sin duda era un guerrero. Esto también le sirvió para entender que todavía quería seguir viviendo, aunque no sabía con qué propósito. Por lo que pasó ese día se lo dieron libre, pero vamos, sabía que no era nada comparado a las guerras, así que regresó al trabajo. No obstante, a Einar le comía la curiosidad. Después de ver a Thorfinn en acción, sabía que no era un hombre normal, así que le preguntó y este le confirmó que era un guerrero y que también había matado a mucha gente, pero no se lo dijo para que no lo odiara. O sea, le importaba lo que pensaran de él, porque tampoco en la granja nadie lo sabía. Esa noche Einar lo quiso matar mientras dormía, pero se arrepintió. Entonces Thorfinn se levantó y le dio más detalles de su pasado, que no era nada diferente a las personas que mataron a su familia, porque él también iba entre pueblos y aldeas conquistando. A Einar se le quedaron bien grabadas sus palabras cuando dijo que nada bueno le había pasado en su vida. Por eso le hizo saber que se equivocaba, porque el simple hecho de seguir con vida luego de haber pasado un infierno es porque alguien le permitió vivir. Y claro, qué mejor persona que Einar para decir esto. Sin duda fue algo que lo hizo reflexionar bastante.
Si de por sí el trabajo era muy difícil, sacar las raíces era un infierno. Necesitaban de la fuerza de un caballo para poder hacerlo, pero como siempre los criados lo seguían tratando como basura. Por suerte conocieron al señor Suberkel, quien a cambio de trabajo les prestó uno. Poco a poco la actitud de Thorfinn iba cambiando al ver los frutos de su propio esfuerzo, lo que era nuevo para él. No olvidemos cómo antes se ganaba el pan. Junto con Einar, su relación con el señor Suberkel se fue haciendo más grande. Los dejaban comer, claro, por el trabajo, se lo merecían, y los trataban muy bien. Con él aprendió que las riquezas siempre terminan trayendo problemas, que a un granjero de nada le sirven tantas tierras si no las puede proteger. Comprando la paz, lo que hace Ketil, demasiado dinero atrae desgracias. Compras la protección de tu miedo a no perderla, un ciclo que solo se termina alargando. Esto Thorfinn nunca lo había pensado, peor entendido. Hasta él mismo lo acepta, que esa noche aprendió algo muy importante. Se fue fijando también en otras cosas, como el interés amoroso de Einar por Arneis y cómo una simple hierba se podía convertir en pan, hasta el ser agradecido con Dios por bendecir la tierra. Todo parecía ir muy bien hasta que lo que tanto lo atormentaba empezó a volverse más fuerte: sus pesadillas. El problema era que no las recordaba, pero por la sensación e inquietud sabía que eran importantes, como una espina clavada en su garganta. Por suerte Einar siempre escuchaba lo que decía. Thorfinn le platicó de Askeladd y lo mucho que lo odiaba, también sobre su venganza que no pudo cumplir. Einar ahora entiende por qué razón Thorfinn es tan apático, y que si soñaba con ese hombre y su venganza era porque todavía no lo había superado. Sin embargo, no era eso lo que perturbaba su alma. Al menos Einar le dio un consejo: que si aún existe odio, lo saque, porque no ganaría nada odiando a un muerto. Pues eso era en gran parte el problema, que ya no lo odiaba, y eso fue lo que lo mantuvo con vida por casi 11 años. Ahora, sin aquel odio, se sentía vacío porque no conocía nada más que la guerra. Para este punto el cambio en su rostro ya era notorio. Con cada cosa que aprendía en el trabajo se llenaba poco a poco, al menos para despejar por momentos su mente. Hasta que llegó una prueba muy fuerte. Celosos por su excelente trabajo, los siervos destruyeron su plantación y otra vez se creó un colapso en su cabeza. ¿Por qué razón esta gente es mala? No entendía el detrás de esa diversión, cuando él jamás hizo cosas malas por este hecho. Desde luego que nada lo justifica, y por eso trataba de entenderlo, pero era imposible. O por lo menos sí, una parte, no importa por qué motivo fuera, no tenía derecho a vengarse de los siervos. Eso era lo que él sentía. Por su parte, Einar sí tenía todo el derecho a estar furioso. Entonces le dio su punto de vista: si algo tan pequeño como esto te hace querer matar a los siervos, entonces yo merezco la muerte 1000 veces más, porque hice cosas aún peores. Einar se calmó y no fue a buscarlos, pero más tarde los encontraron en el camino, y por algo despectivo que dijeron, Einar no soportó más. No obstante, quien los atacó primero fue Thorfinn, en un arrebato de ira. Luego reaccionó, no quería pelear y quedó inconsciente. A continuación veremos el momento más difícil de su evolución. Su mente lo interpretó de una manera tan poderosa, primero cayendo a lo más profundo de la tierra. Esto significa que llegó a aquellas zonas más profundas de su vida, aunque primero pasó por un lugar hermoso lleno de paz. Es que en serio, es hasta envidiable. Aquí pensó que todo lo malo se trataba de solamente un sueño y que su padre no había muerto, hasta que llegó y le dijo que sentía olor a sangre, olor a muerte. Sabía que su hijo era un asesino y se lo estaba ocultando. De pronto apareció matando a Einar, su único amigo. Su padre le explica que su fuerza era para protegerse y su daga para defenderse, él mismo o a los demás, nunca para matar por perseguir a un enemigo, porque sea quien sea, nunca estará bien lastimar a los demás. Entonces todos aquellos muertos que enfrentó algún día brotaron desde las profundidades de la tierra y lo llevaron hasta un lugar tan bajo a donde él pertenecía, pero que de algún modo logró escapar. Era un lugar de guerra sin sentido que no tenía fin. Regresó por lo que había hecho, y la persona que justamente se encuentra en lo más profundo de su vida es Askeladd, y es él quien le explica su problema y por qué es que se siente tan miserable. Todos aquellos eran sus muertos, pero ni siquiera podía recordar a uno. Esto era lo que tanto lo atormentaba, lo miserable que fue arrebatando vidas sin tener importancia de quiénes eran o por qué lo estaba haciendo. Era el momento de sacarlos de ahí y llevarlos siempre consigo, porque él ya no pertenecía a este lugar y tampoco podía seguir viviendo pretendiendo que nada pasó. Lo aceptó. Sin duda el mejor momento de esta segunda temporada.
Al final despertó Einar, digamos que ganó la pelea, y en el camino le confesó lo que más le dolía de su pasado: matar gente inocente como su familia, que no tenían nada que ver con la guerra, gente contra la que no tenía ninguna deuda. Se juró que desde ahora no volverá a recurrir a la violencia por venganza, porque llegó su momento de renacer. Qué cambio más increíble, la verdad, cómo fue llevado a algo tan grande con cosas tan simples. Ojo, no es que esté denigrando el trabajo del campo, lo que trato de decir es que este estilo de vida junto a las personas correctas pudo cambiar de manera impresionante a un guerrero. Amigos, la verdad tenía muchas ganas de hacer este video, me gustaría seguir hablando más de Thorfinn, ya que es un personaje con cosas muy interesantes. Así que déjame tu comentario de lo que opinas y suscríbete activando la campana de notificaciones. Recuerda que mi nombre es Will Metal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.